Vamos a compartir la palabra de Dios en esta hermosa y bendecida oportunidad. Dice la palabra de nuestro Señor. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda su casa y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Tomen su lugar en esta oportunidad. La enseñanza de este día, pues la tenía en mi mente para enseñarla en el servicio general, pero vamos a enseñarla hoy. Amén. Quiero hablar acerca del murmullo de la cueva. Y quiero hablar de varios puntos pastorales en esta oportunidad. Y específicamente quiero centrar la enseñanza en una situación que afecta en la actualidad, y es la depresión. Amén. Estos domingos anteriores hemos estado hablando de la fe y de la paciencia. La idea era hablar del fruto del Espíritu, pero vamos a hacer un pequeño cambio acá. Hablando desde el punto de vista pastoral, hay cosas que afectan a las familias pastorales. Quiero tocar esto para luego relacionarlo a la situación de la juventud y de la iglesia. En el área pastoral, un 40% de los pastores viven en un estrés constante. Esto es conforme a estadísticas. Hay un agotamiento emocional en un 70%, hay un desánimo en un 63%, una soledad en un 48%, depresión en un 46%, conflictos congregacionales en un 70%, presiones familiares en un 60%, y pensamientos de renuncia en un 42%. Estoy hablando de pastores. Y en algunos casos hay pensamientos suicidas, aún hasta del 20%. Estoy hablando siempre del área pastoral. Y hay una historia de un pastor llamado Andrew Stockley. Era un pastor en Estados Unidos donde tenía una iglesia muy grande. Y este pastor tenía 30 años, tenía sus niños pequeños, su esposa, y durante el transcurso del tiempo que él estuvo pastoreando y estuvo predicando, este pastor dijo: voy a tomarme un tiempo de receso porque tengo depresión. Y en esa situación, 4 semanas se convirtieron en 4 meses. Luego él regresó a predicar y regresó con esos ánimos, y es más, hasta escribió libros que hablan acerca de la depresión. Pero él empezó con insomnio, con ansiedad severa, con una profunda depresión, y aunque buscó una ayuda profesional, en agosto del 2018 se quitó la vida. Un pastor. En agosto del 2018 él se quitó la vida. Y cualquiera podría pensar, bueno, tenía la vida resuelta, tenía una iglesia grande en Estados Unidos, la familia y todo, pero la depresión empezó a afectarle tanto. Y este hombre llamado David, en este versículo que tocamos acá, nosotros encontramos y hemos escuchado hablar acerca de los valientes de David. Pero lo que nosotros no hemos conocido es que David tenía 15 años huyendo de Saúl. Y en 15 años huyendo, él encontró un lugar llamado la cueva de Adulán. La cueva de Adulán tenía, en su apertura, tenía 2,20 metros. Y tenía, hacia abajo tenía otros 2 metros. Él tenía que bajar la cueva, y dentro de la cueva habían cavernas. Y en esas cavernas se metían, algunas cavernas tenían 1 metro, donde la persona tenía que pasar agachada hasta llegar a una abertura dentro de la misma cueva grande. Allá en lo más profundo, ahí se fue a meter David, escondido. Aún si ustedes buscan la historia y ven
la geografía, aparece la cueva de Adulán con un montón de cuevitas donde David estaba allá, metido, escondido. Y estaba ahí. Y la Biblia dice que se dieron cuenta de que David estaba ahí. Su familia supo que estaba ahí. Y la gente que necesitaba una ayuda vinieron hacia David y se reunieron todos ahí. Ahora, como estoy hablando del punto central y específicamente en un servicio de jóvenes, cuando hablamos del punto de la depresión, podemos imaginarnos a David metido en esa cueva y escuchando un murmullo de 400 personas allá adentro. Y David deprimido. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos rodeados de gente y estamos deprimidos? Uno escucha las voces y está oyendo voces aquí y allá. Y uno se queda, bueno, ¿y por qué tanto? Alrededor. Y lo que ocurrió con David es que en esa cueva él empezó a escribir salmos. Empezó a darle gloria a Dios, empezó a darle alabanza a Dios, empezó a bendecir el nombre del Señor. Y allí en esa cueva empezó a hacerlo. Pero hay un salmo, el Salmo 142, que me agrada tanto, donde el verso 4, él declara que está alrededor de la gente, pero él se siente solo. Él está alrededor de muchas personas, pero se siente solo. Y en realidad esa es una verdad que no podemos ocultar. Muchas veces estamos rodeados de muchas personas, pero nos sentimos solos. Ahora, el desánimo, que es la primera parte donde el enemigo ataca, y específicamente en la juventud, el desánimo conduce a la depresión. Cuando una persona está desanimada, esta persona empieza a deprimirse. Y deprimir significa hacer algo más pequeño. Y la depresión tiene una grieta. Está entre lo que esperamos y lo que experimentamos. Entonces, cuando una persona está viviendo en depresión, tienen hogares pero no son felices. Tienen una carrera profesional pero no son felices. Tienen comodidades pero no son felices. Y en todo lo que ocurre alrededor solamente se empieza a vivir a fingir en realidad. Entonces David en el Salmo 142, él dice, aquí hay un montón de gente, pero dice la Biblia que él estaba angustiado. Y todo el montón de gente que estaba ahí estaban diciéndole, David, fíjate que Saúl puso un impuesto, David, fíjate que tenemos deuda, David, fíjate que tenemos problemas, David, fíjate que tenemos esto, David, esto, y David allá, y David metido en una cueva, él solo, y cuando oyen que David está ahí, se van a meter, y ahora David dice, ¿quién me entiende a mí entonces? Esa es la parte de la depresión. Pero hay algo muy hermoso, y es que el diablo solo pone desánimo a aquellos que él considera que son una amenaza. Amén. El diablo pone el desánimo a aquellos que considera que son una amenaza. Cuando nosotros como cristianos somos una amenaza, lo que hace primero es poner desánimo. Y el desánimo afecta la vida de los cristianos, específicamente de los jóvenes. Y luego los jóvenes se encierran en un cuarto a estar en depresión, están encerrados todo el día y luego no quieren relacionarse absolutamente con nadie. Y empieza la depresión a afectar a tal punto que vemos un índice en los jóvenes que la mayoría de jóvenes entre los 17 a los 22 años se quitan la vida. ¿Por qué razón? Porque primero tienen desánimo, luego enfrentan la depresión. Y David estaba enfrentando el desánimo y él se fue a esconder. Se considera que hay 3 salmos que fueron escritos allí en ese lugar donde él encontró refugio en algo. Y esto es lo que nosotros debemos aprender esta mañana. Él encontró refugio en la música. Esto es importante. Él encontró refugio en la adoración. Él convertía el problema y la depresión en medio de la situación que le estaba pasando, lo convertía en una alabanza. Ahora,
Cuando la depresión empieza a afectar la vida de la persona, es cuando, no sé si usted lo ha pensado o lo ha dicho o le ha ocurrido, es cuando uno siente que todo se le viene abajo. En algunas circunstancias de la vida nos pasa todo. Pero este hombre llamado David estaba metido en ese lugar, estaba solo, estaba deprimido, estaba angustiado. Y él dijo, me voy a meter a ese lugar para arreglar mi vida. Pero fue allí donde él empezó a adorar a Dios. Todo el mundo quería que David le arreglara los problemas. Pero ¿quién le arreglaba los problemas a David? ¿Quién le arreglaba las situaciones a él? Y en esos procesos muchas veces pensamos que Dios no está ahí. Pero es ahí donde Dios nos mete y donde Dios siempre quiere estar con nosotros. El año tiene 4 temporadas. Amén. Invierno, otoño, verano y primavera. Aquí no. Aquí solo es invierno y verano. Pero en otros lugares se da eso. Pero todo es solamente una parte de una temporada. Y la crisis, los problemas llegan de diferentes formas. Cuando los problemas llegan es cuando nosotros estamos confiados y decimos, no, todo está bien. Mi vida espiritual está bien. Mi oración está bien. Mi ayuno está bien. Mi familia está bien. El estudio está bien. La economía está bien. Mis papás están bien. Todo está bien. Cuando todo está bien es cuando aparecen las crisis. Cuando consideramos que todo está marchando bien es donde aparecen las crisis. ¿Por qué aparecen? Simple y sencillamente para romper la estabilidad emocional del cristiano. El diablo trabaja de esa manera, para romper la estabilidad emocional. Entonces, David fue a la cueva a encontrar paz, a estar solo, a llorar, a deprimirse, y lo que menos quería era estar con gente. Amén. Pero fueron 400 personas a meterse ahí y empieza a escuchar un murmullo. Y David, ¿qué está haciendo aquí? Y David, mira, y mira, te diste cuenta del impuesto del rey, mira qué hizo el rey, mira esto. Y empieza el murmullo, la voz en medio de eso. Y entonces empiezan a quejarse de Saúl, empiezan a decir muchas cosas y a él lo colocan como jefe. No es que David no fuera jefe. David había sido ungido 15 años atrás como rey, pero David lo que buscaba en esa cueva era la quietud. Amén. Y lo que nosotros queremos cuando tenemos problemas es la quietud, y es donde más aparecen las situaciones. David era un hombre que me agrada cómo escribe los salmos, cómo los declara y la forma poética que él utiliza para escribirlos, donde David no habla ni escribe solamente por escribir, él se examina sus emociones, examina sus palabras, examina sus acciones, examina todo a profundidad lo que ocurre con él. Y ante Dios David no oculta sus más mínimos errores, no los oculta. Siempre los declara y todo lo que él está teniendo lo declara. Y aquí viene una situación bastante complicada y que posiblemente tal vez no pueda compartir el mismo pensamiento. Pero durante mucho tiempo la iglesia ha enseñado siempre a ser positivo. En toda área. Pero David está llorando. Pero David está quejándose. David le dice al Señor, Señor, aún hasta mi carne se ha pegado en mi hueso. Señor, estoy angustiado. Señor, mis enemigos. Señor, esto. Y empieza a decírselo todo. Y muchas veces durante el tiempo de cristianismo que tenemos, hermano, ¿cómo está? Bendecido. Y estamos muchas veces adoloridos. Hermano, ¿cómo está? No, hermano, estoy más que bien. Pero todo en esta vida funciona con lo positivo y lo negativo, hasta las baterías de los carros. Esta energía eléctrica, la fase y el neutro, tienen que estar los dos para que funcione. Amén. Todo funciona así. Cuando usted conecta el fase y el neutro y hace la conexión correcta, y cuando el interruptor lo enciende, el foco se activa rápidamente. Pero no va a funcionar si todo es negativo. Y no va a funcionar si todo es positivo. Y lo que me agrada de David es que
él declara las partes negativas de él. Siempre se nos enseñó eso, hermano, siempre declare victoria. Es cierto, hay que declarar victoria, pero también hay que ser realista cuando estamos pasando por problemas. Y los jóvenes muchas veces se encierran en eso. ¿Cómo estás? Bien. Amén. ¿Y cómo estás? Bien. Ahora, después de eso, empieza a entrar en la vida de los jóvenes la ansiedad. Y la ansiedad, hermanos, no es obra del enemigo. Es un gigante en la mente. Son los pensamientos que torturan al joven y esto le llega a cualquiera. ¿Qué ocurre con la ansiedad? La ansiedad es la acumulación de los problemas que se quieren resolver en la mente, pero nunca se resuelven en la realidad. Esa es la ansiedad. Entonces, cuando una persona tiene ansiedad, esa persona lo que hace, mire lo que ocurre. El insomnio, cuando una persona tiene más de 3 días de no dormir, empieza a escuchar voces. Y se lo digo por experiencia, cuando mi padre murió, tenía 3 días exactamente sin dormir. Ni un segundo. Y en esos 3 días yo ya escuchaba voces. Cuando uno está cansado, hay insomnio, uno empieza a escuchar voces. Y empieza a escuchar, así como escuchaba David, ese murmullo. Esas palabras que están ahí. Y uno empieza a desesperarse y a relacionar que todo tiene que ver con obra del enemigo. Simple y sencillamente, esa situación es un gigante en la mente de las personas. David había derrotado a un gigante, pero ahora el gigante de la ansiedad lo estaba matando a él. Amén. Y ahora nosotros podemos declarar a través de la Biblia que grandes hombres de Dios declararon el lado frágil. Por ejemplo, Elías también atravesó depresión. También se fue a meter a una cueva y un día caminando, dice la palabra de Dios, que se echó, no dice que se acostó, dice se echó debajo de un árbol de enebro. Debajo de los árboles de enebro solamente se sepultaban cadáveres. Y cualquier judío que se parara en un cementerio ese día, ese judío era un inmundo. Entonces Elías se fue a acostar debajo de un cementerio, debajo de un enebro, y le dijo al Señor, quítame la vida. Moisés fue otro hombre que le dijo al Señor, quítame la vida. Jeremías y Job fueron 2 hombres que dijeron, Señor, hubiera preferido morir en el vientre de mi madre. Y hay cosas que nosotros no las podemos evitar. Amén. Hay cosas que no las podemos evitar. El Salmo 142, verso 4 dice, mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Ese salmo lo escribe en la cueva de Adulán y dice, mira Señor, estoy rodeado de gente, no hay nadie que quiera conocer mi problema, no tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Y cuando una persona tiene problemas, solo escucha murmullos y después se le pregunta, ¿qué te dijeron? Fíjate que no me acuerdo qué me dijeron. ¿Qué te comentaron? No sé, quizás estaba en otro mundo. Y vemos a los jóvenes hoy en día, así como usamos la frase, bien idos con la mirada. ¿Por qué? Porque están pasando por problemas. Ahora, en el mismo Salmo 142, David, como ya decía, usa la palabra angustiado. Esa palabra angustiado es cuando no se puede ni llorar. Cuando se siente un nudo aquí en la garganta y se quiere llorar y no se puede. Y cuando los padres están en la situación viendo a sus hijos, ¿estás bien, hijo? Sí. Sí, y los ojos vidriosos, pero no dicen nada. Sí, estoy bien, papá. ¿Estás bien, hijo? Sí, sí, estoy bien. Y lo que pasa es que están enfrentando una depresión. Están enfrentando una ansiedad. Y ahora, David tenía sus problemas, pero se le suman 400 problemas. Y la Biblia declara que más adelante se le sumaron 200 más, 600 hombres en la cueva de Adulán.
¿Qué hacía David ante toda esa situación? Ahí es donde nosotros debemos enfrentar un golpe de realidad. Hace un tiempo atrás conocí una joven. Esa joven tenía una niña de 2 años. La niña literalmente estaba amarilla. Tenía fiebre tifoidea. Cuando se la detectaron, ya era demasiado tarde. El esposo de ella llega y platica conmigo y me dice: pastor, fíjese que en medio de toda esta situación de enfermedad y lo que está pasando con la niña, mi esposa ya no quiere ni que llegue a la casa. Y le digo yo: oremos, y empecé a platicar con él. Y la niña salía a jugar al patio ahí y platicaba con los niños, pero su piel amarilla completamente. Y me dice: este padre, los médicos han dicho, ya no se puede hacer nada. Solamente hay que esperar la muerte. 2 meses después, la niña murió, de 2 años. Cuando esta niña muere, la muchacha, ella estaba en la velación, en el entierro y todo. A la semana se le vio un cambio drástico. Ella se cortó el cabello, se pintó el cabello, se puso piercing, se metió en un equipo de baloncesto, salía a trotar por las mañanas. Ella estaba trabajando en una panadería, estaba bien activa en todo. A los 2 meses, ella se quitó la vida. Y dejó una notita. Eso fue enfrente de la iglesia de Berlín. Y dejó una notita y dijo: ya no aguanto la depresión, me hace falta mi niña. Cuando nosotros observamos cambios radicales en la juventud, debemos preguntarnos qué está pasando en ellos. ¿Qué está sucediendo en ellos? Porque los cambios en la juventud muchas veces es una alarma, es una alerta que está indicando algo. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede aquí? Y muchas veces los jóvenes se encierran en los videojuegos o se encierran a ver películas, a ver series. Están ocultando algo. Esa es una alarma que está indicando algo. Amén. Esa es una realidad que está ahí. Entonces, lo mismo que estaba ocurriendo con David. David se fue a meter a la cueva, él a solucionar todo, no quería ver a nadie. Pero David escucha un murmullo de las voces, pero nadie sabía los problemas de él y nadie se los preguntó. Lo mismo que ocurre con los jóvenes. Muchas veces no se les pregunta a los jóvenes: jóvenes, ¿qué tiene? Joven, ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Podemos hablar con usted. Y muchas veces los jóvenes, Dios les bendiga, y se acabó todo. Porque muchas veces no se abren en confianza y dicen: no, a mí nadie me entiende. Conmigo nadie puede hablar. Yo estoy rodeado de gente, pero nadie entiende mi situación. Ahora, los problemas, hermanos y jóvenes, los problemas estimulan la soledad y la soledad alimenta la depresión. Eso es así. Los problemas estimulan la soledad y la soledad alimenta la depresión. Cuando observamos a los señores de 50 años hacia arriba, los jóvenes se preguntan: ¿cómo aguantaron tanto? Amén. ¿Cómo soportaron tanto? Porque los jóvenes muchas veces tienen problemas y los problemas son tan pequeños, y cuando buscan la ayuda de un adulto, el adulto tiene la solución. Cuando usted se hace amigo de un adulto, usted va a encontrarle otro sentido a la vida. Porque los adultos ya pasaron por ahí y se dieron cabezazos, y se dieron golpes, y se dieron heridas. Y muchas veces se dice: bueno, es que este señor ya está viejo, ya está aburrido y me quiere aconsejar de esta manera, y porque él ya vivió su vida. No, ya pasó por ahí. Ya se golpeó también. Ya le dolió también los golpes. Ya pasó por depresión. Amén. En la actualidad, algunos adultos hacen publicaciones en Facebook y dicen: el psicólogo que tenía antes, y ponen una chancleta. Amén. Ahora, la depresión es un camino de oscuridad. No hay señales, no hay vistas panorámicas, no hay nada claro. Pero se empiezan a ver ciertos índices,
Ahora el joven empieza a ponerse un poquito rebelde, empieza a cambiar su conducta y empieza a llegar un poquito más tarde, o empieza hoy ya empieza a contestar, antes no contestaba, hoy ya empieza a contestar y empieza a deprimirse. Pero mire lo que dice la Biblia en Números 11:14. Moisés declaró una verdad muy hermosa y dijo: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Moisés estaba pastoreando la iglesia más grande del mundo y él dice: no puedo yo solo. Esto es demasiado pesado. Esto es difícil. Y quien diga que los cristianos no se deprimen es porque no ha leído la Biblia. Amén. Porque la palabra hebrea para referirse a la palabra depresión significa abolladura. Es cuando hay un golpe y queda medio torcido. Y hay algo que lo marcó. Y hay algo que lo clasificó. Y hay algo que lo puso en un lugar. Y cuando una persona está en la depresión y está en ansiedad, no es pecado. Porque no por eso Elías dejó de ser hijo de Dios. Y no por eso Moisés dejó de ser hijo de Dios. El problema es dejar que la mente y los pensamientos avancen hacia hacer algo negativo. ¿Por qué? Ya decía, muchas veces los problemas son pequeñitos, pero al no tratarlos se hacen muy grandes. Y en el Salmo 142, verso 6, David dice: mis enemigos son más grandes y más fuertes que yo. La depresión y la ansiedad hace ver los enemigos grandes. Y cuando una persona está deprimida y está con ansiedad, no debe tomar decisiones de ningún tipo. ¿Por qué razón? Porque va a fracasar. Amén. Ahora, lo primero que tenemos que hacer nosotros, poner los pies sobre la tierra. David había golpeado a un gigante con una piedra, pero ahora un gigante estaba metido en su mente. Amén. Un gigante estaba metido ahí. Ahora, segundo, para todo hay una salida. Para todo. Yo siempre he dicho, hasta la muerte tiene solución. Amén. Para todo hay una salida. Cuando una persona se encierra que no hay una salida, para todo hay una salida. Que va a costar muchas veces más que otros, sí va a costar. Que va a ser difícil, sí. Que hay que hacer un tratamiento drástico también, pero para todo hay una salida. Y tercero, hacer lo que hizo David. Cuéntele sus problemas a Dios. Cuando le contamos nuestros problemas a Dios, cuando se los declaramos, cualquiera que sea el lugar donde nosotros estemos, jamás vamos a estar solos. Amén. Y lo hermoso de David es que convertía sus problemas en alabanza. Y lo hermoso de nosotros debe ser que convirtamos nuestros problemas en alabanza. David estaba en medio de un montón de gente, escuchaba el murmullo, pero aquí es donde entra algo bien hermoso. Y quiero que le preste atención a este detalle. Puede imaginarme 400 personas en una cueva. David él solito ahí buscando deprimirse, llorar, estaba angustiado, desesperado, 15 años huyendo, y escribe un salmo y allí empieza a cantarlo él solito. La gente no se lo sabía. Pero como la repetición es práctica y es parte del aprendizaje, entonces lo que ocurre con David es que él empieza a cantarlo. Y ahora podemos imaginarnos 400 hombres cantando un salmo escrito en el peor de los problemas y en la depresión. Y en una cueva. Ahora hay 400 personas cantando. Ahora hay 400 personas dándole gloria a Dios. Porque los problemas debemos convertirlos en alabanza. Cuando usted lee los salmos, usted los encuentra hermosos. Pero los salmos fueron escritos en el peor de los problemas. El Salmo 34, el Salmo 57 y el Salmo 124 se conocen como los salmos de la cueva.
escritos en la cueva de Adulán, escritos en el lugar de desesperación. Entonces, ¿qué nos enseña Dios en medio de la depresión y la ansiedad? Aprender a adorar a Dios cualquiera que sea nuestra situación. Y la única forma y la única arma que nosotros no debemos perder cuando estamos deprimidos es la alabanza. No debemos perderla. Es la única arma que no debemos perder. Cuando usted está deprimido, y hay algo bien interesante, cuando una persona está deprimida se pone en posición fetal, así como están los niños dentro de la panza, allí están, así enrolladitos, pero así enrolladito que empiece a alabar a Dios. Entonces cambia la depresión en adoración y el problema se convierte en una alabanza y hay una realidad difícil de ocultar. Amén. Dios no usará a nadie hasta que no lo triture. Para sacar aceite hay que triturarlo. Y si pasamos por una situación así, no se preocupe, la respuesta la tiene. Amén. Empiece a alabar a Dios. Porque el sufrimiento, jóvenes, el sufrimiento nos capacita para lo que viene. Porque cuando no pasamos por sufrimiento, los jóvenes se convierten en jóvenes inmaduros. No maduran. Amén. El sufrimiento no llega sin motivo. El sufrimiento nos prepara a nosotros para lo que viene. Y muchas veces los jóvenes sueñan con coronas, pero nadie quiere los problemas. Pero los problemas son parte de la vida. El mayor de los errores es meterse en ansiedad y meterse en la depresión. Ahora ya sabemos, lo primero que tenemos que hacer esta mañana es poner los pies sobre la tierra y decir, tengo un problema. David lo hizo. Segundo, piense que hay una salida. Tercero, cuéntele a Dios. Y cuarto, lo más importante, cambie su problema por una alabanza a nuestro Señor Jesús. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios esta mañana. Póngase sobre sus pies un minutito, oramos y le damos gracias a Dios por su palabra.